en Lucas 6, versículo 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Un fuerte aplauso a su palabra y yo ya empiezo a predicar. Entonces, queridos hermanos, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces todos los pobres que hay, para ellos va a ser el reino de Dios. Hay muchos pobres. Ya lo dice el Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los reinos de los cielos. Entonces, ¿a qué pobre se refería el Señor? Si leemos determinadamente la palabra, mira lo que dice la palabra: alzando los ojos hacia sus discípulos, y decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Pobres en el espíritu, hermanos. Pobres que nos quedemos sin carne. Los frutos de la carne. Pues pobres que nos quedemos sin esos frutos de la carne. Ira, contienda, enemistades, pleitos, celos, peleas, borracheras, fornicaciones, adulterios. Pobres en eso, que no tengamos eso, porque se le llama un pobre a aquella persona que no tiene nada. Esos son los pobres que el Señor busca. Para eso es el reino de los cielos, para esos pobres. Vosotros conocéis, y he oído muchas veces, la historia de Lázaro y del rico. Que había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía grandes banquetes con plenitud, y a todas horas, dice la Biblia, en cada momento hacía muchas fiestas. Era un millonario, su poder adquisitivo era enorme, podía desarrollar muchas fiestas. Y dice la Biblia que había un hombre que se llamaba, que hasta nombre tenía, Lázaro. Pero sin embargo en la Biblia no dice que aquel rico tenía nombre. Dijo que había un rico que hacía grandes banquetes con esplendidez, que gozaba de muchos bienes, pero ni nombre tenía. Pero sin embargo el Señor le pone nombre a Lázaro. Dice: pero había un mendigo llamado Lázaro, que cuando comía el rico de su mesa, de las migajas que caían, llegaba Lázaro lleno de llagas, hermanos, y ahora de las migajas, de las sobras que había en el suelo, se alimentaba aquel pobre hombre que tenía nombre, que era Lázaro. Y ya sabemos todo el relato de la palabra, que le vino la hora a cada uno, pero dice que cuando murió aquel mendigo llamado Lázaro, aquel hombre pobre, dice que los ángeles cogieron su alma y se la llevaron al seno de Abraham. Sin embargo, queridos hermanos, ahí no habla nada de ángeles, de que aquel rico fuera llevado por los ángeles. No, no habla de eso la Biblia. Pero sin embargo lo llevaron al lugar de tormento, el cual se vieron, y decía el rico: Lázaro, moja el dedo en agua, que aquí estoy abrasado, aquí estoy con dolor. Y le dijo: no puedes ya, hay una barrera, no se puede, no puede estar ya con Lázaro. O sea que ya el hombre no despreciaba ni a Lázaro, ni siquiera que metiera los dedos en su boca, porque estaba allí atormentado en grande manera. Y le dijo: manda a la tierra a mis hermanos que no vengan a este horrible lugar. Y le dijo: a los pastores tienen que lo oigan. Pero aquel hombre que era pobre, porque no tenía nada, y es verdad que no tenía bienes, pero era pobre.
Era pobre porque hay personas que tienen más y hay personas que tienen menos. Pero aquel pobre, queridos hermanos, hacía la voluntad de Dios. Aquel pobre se preocupaba de las cosas santas. Pobre era y lleno de llagas, pero llevaba las cosas de Dios a rajatabla. Y queridos hermanos, aquella persona que se esfuerza, el Señor le da su amparo y no lo abandona. Y en el día difícil, el Señor mandará a sus ángeles y se irá al reino de los cielos para que gocen una vida eterna. No importa la pobreza que tenga, lo que importa es cómo camina delante del Señor. Puedes ser muy pobre, pero que seas pobre en las cosas de la carne, hermano, que no tengas. Porque hemos sido transformados y cambiados por la sangre de Cristo Jesús que nos ha limpiado y somos nuevas personas. Y queridos hermanos, y cada día tenemos que tener una nueva naturaleza. El odio tiene que desaparecer, la ira, la contienda, la enemistad en las peleas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y las viejas cosas han pasado. Ahora son hechas nuevas, pobres, claro que pobres, en las cosas de la carne, pero grande y fuerte en el Espíritu. Por eso decía Pablo: yo no golpeo al aire, sino golpeo a mi propio cuerpo y lo pongo en mansedumbre en las cosas santas del Señor. Un pobre que hace la voluntad de Dios no es pobre, es rico, hermanos. Porque si Dios está con él, no hay quien pare a ese hombre. Ya quisieran tener los ricos la paz que tiene ese hombre. Aunque duerma en un cartón, cuando Dios esté con él, no hay ninguna cama de oro que se pueda comparar a un cartón. Porque donde esté Cristo es un paraíso, hermanos. Ya estuviera en una chabolilla de 2 cañas, si está Cristo Jesús, es mejor que el palacio del rey. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús no está con cualquiera. Cristo está con su redimido. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha llamado y Dios nos ofrece una vida eterna en los reinos de los cielos. Y nos ha tocado más que la lotería el ser hecho hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Porque tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios que perdona. Tenemos un Dios que libera. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios compasivo. Y Él está con nosotros. Y estará con nosotros hasta que Cristo venga o nos vayamos al cielo. Salmo 37, versículo 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿por qué David se comió unos panes que había en el templo que no le era lícito comerse? Porque tuvo hambre. Entonces, ¿por qué los discípulos, cuando fueron con Jesús y dice que vieron un trigo, se echaron mano al trigo y empezaron a molirlo con las manos y se lo comieron? ¿Por qué? Porque tuvieron hambre. Entonces, ¿a qué pobre se refiere? A esos pobres que no tengan nada que pueda impedir las cosas santas del Señor. Decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Y estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. A veces tenía que ser pobre, pasar hambre y pasar necesidad. Pero era un pobre en el espíritu. Y eso es lo que mira el Señor. No se refería a los pobres que vemos ahí,
desgracia, que están mendigando. El 60 o el 70% no tienen a Dios, hermanos. Dios me ayude a mí a ser más pobre cada día en las cosas de la carne y no tener nada. Pero ¿por qué ya no te peleas? ¿Por qué no tienes pelea en tu corazón? No tienes odio, no tienes rencor, tienes un corazón limpio. Que el Señor está contigo y has cambiado y te has transformado. Entonces dice, bienaventurados los pobres, ¿ves? Porque de vosotros es el reino de los cielos. Miró a los discípulos. No se refería a los pobres estos que hay, no. Miró a los discípulos y dice, y asando el ojo a sus discípulos dijo, bienaventurados vosotros los pobres, ¿ves? Porque a vosotros es el reino de los cielos. Hay quien tiene dinero y no es rico. Pero hay quien no tiene dinero y es rico. No es el que más tiene, sino el que menos necesita. Me dijo una vez un hombre con un BMW, con un Audi. Era de coche. ¿Y quién está de copiloto en el coche? ¿Quién es el que va en el coche contigo? Da miedo, ¿eh? ¿Quién es el que va en el coche contigo? Si estás en el orden de Dios, haces su voluntad, te preocupas. Pecados tenemos todos, ¿eh? No hay perfecto ni uno, así lo dice la Biblia. Pero procure siempre que el copiloto sea Jesús. Cuando estamos con Él, no estamos en contra de Él. Dice que nos hacemos enemigos de Dios cuando no andamos en sus caminos. Y a Dios no hay quien le pueda. Enemigos de Dios, cuando no andamos en sus caminos, cuando no seguimos sus pasos, cuando no estamos siguiendo, nos volvemos enemigos de Dios. Dice, ¿y quién os va a hacer daño si vosotros procuráis hacer lo bueno? ¿Ves? Entonces el Señor está a tu favor. Si está el Señor a tu favor, es como un equipo. Si está Jesús en cualquier equipo, ese equipo gana, porque Cristo nunca ha perdido ni perderá. Cristo es triunfante en toda su manera de vivir y en todas sus cosas. Hebreos 11, versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, allá. Era grande, hermanos. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, casi nada. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esto fue una oportunidad que tuvo Moisés y la rehusó. Los tesoros de Egipto, hermano. Más millonario que un príncipe no hay nadie. Los tesoros de todo Egipto, que era la nación más poderosa que había en todo el planeta Tierra. Y rehusó, dice, por coger los vituperios de Cristo Jesús. Se hizo pobre, hermano, y era rico. Se hizo pobre. ¿Sabe por qué se hizo pobre? Porque sabía que su riqueza era estar con Cristo Jesús. Y rehusó. Se quedó pobre. Pero antes de que era pobre en la carne, porque dice, esto la carne no me va a favorecer. No voy a ser un hombre triunfante. Porque el que conoce a Dios, queridos hermanos, ya tiene otra meta. Su pensamiento cambia. ¿Sabéis por qué? Porque dice la Biblia, porque Juan, así se lo mostró el Señor, dice, Antonio, que las calles son de oro fino, en cada puerta una vela preciosa, el mar de cristal, allí estaremos contemplando al Mesías, los reinos de los cielos, es algo que no se puede expresar, de bello y de rico, y la cosa más maravillosa. Y el Pablo dice, no hay un hombre expresar, no hay quien exprese lo que yo he visto en los reinos de los cielos. Y queridos hermanos, eso es para casa de Dios, eso es para ti, eso es lo que te tiene Dios, esa riqueza es tuya, los reinos de los cielos, no es comparable a estas cosas que hay en la vida.
Dice la Biblia que allí no habrá ningún ladrón que pueda robarte nada, porque allí no entrará ningún ladrón. Allí hay una escolta. Allí no puede entrar nadie que esté lavado por la sangre de Jesús. Allí estará su amada, la que Dios ha limpiado con su sangre. Y allí se pondrá el Señor en la puerta y te dirá: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Queridos hermanos, sin embargo, otros que se van a creer que son cristianos y van a decir: Señor, venga que voy a las bodas del Cordero aquí contigo a tu vera, ¿Has visto que he sido un buen predicador? ¿O he sido un buen hijo de Dios, Le dice: no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si en tu nombre he hecho milagros, si en tu nombre he liberado, si en tu nombre he predicado muchas veces. ¿Y cuántas veces te he testificado? ¿Cómo que no me conoces? No te conozco, hacedor de maldad. A las tinieblas. Aquí no tienes lugar. Ese lugar será para aquellos redimidos, para aquellos que se esfuercen, para aquellos que vivan la vida del Señor, hermanos. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra santidad es apartado del mundo y viví exclusivamente para el Señor. Ya no vivo yo, decía Pablo. Ahora vives tú, y antes lo que yo vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Queridos hermanos, ahora sí es verdad que no hemos quedado pobres, pero pobres en la carne, pero muy ricos en el Espíritu. Aquella persona que reciba al Señor, aquella persona que su vida la deje en los pies del Señor, es la persona más rica que hay en todo el planeta Tierra, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que teme a Dios, el que sigue a Dios, es el listo, es el inteligente. Pero queridos hermanos, la persona que rehúsa del Señor, la persona que no acepta al Señor, la persona que vive como le da la gana, queridos hermanos, esa persona no es muy lista. Los listos son los que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí. Hay que quedarse pobre. Pero si antes tenía una lengua que no vea, un rayo te partan, decían los maldicientes. Y que te pase esto, y que te pase lo otro. 20 o 30 maldiciones. Pero hija mía, ¿qué te ha pasado? Que ya no me echan ni una, es que ya no tienes maldiciones. No, es que me he quedado pobre. ¡Ni una maldición! Antes rompía todas las vajillas, ahora no rompe ni un plato. ¿Qué ha pasado? Se está quedando pobre, Antonio. Me decía una hermana entrando aquí, mira, ha venido a Niño Ardeo el mensaje. Me decía una hermana, me dice mi hijo, ¿qué me ha pasado, mamá? ¿Qué te ha pasado? Te has puesto de una manera, has cambiado, ¿no? Se está quedando pobre, hermana. El más pobre te tienes que quedar y yo más que tú. Denle un aplauso al Señor. Si antes cogía al vecino, ¿por qué lo mandaba? Decía el hermano Israel, tenía 7 pistolas, yo tenía 2, pero dice que tenía 7. ¿Y qué te ha pasado ahora? ¿Cuántas tiene, Isra? Venga, pobre. Saque no sin ninguna. Para eso son los reinos de los cielos. Para aquellos pobres en el espíritu y la carne, que no tengan ya tantas cosas, hermanos. Aquí no, los cristianos no ya desaparecen los celos, la ira, las contiendas, los enojos, las peleas. Qué bueno es una casa con paz y bendición. Por eso el Señor dice: ahora os doy mi paz. Y mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene paz. El que tiene a Cristo tiene gozo. El que tiene a Cristo tiene esperanza. El que tiene a Cristo tiene ganas de vivir. ¿Sabes por qué? Porque el que está con nosotros es el Dios de la piedad. Es el Dios del amor. Es el Dios que está con nosotros. No hay quien pueda con la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús la ha comprado con su sangre. Es de Cristo esta iglesia. Él ha ganado muriendo
muriendo en una cruz por ti. Cuando veas que vayas cambiando, tienes que decir, me estoy quedando pobre. Una viuda que tenía 2 blanquitas. Nada. El único sustento tenía 2 blancas. Dice que no llegaba ni a un cuadrante. Y cuando ve al Señor, y el Señor pues estaba allí con su ofrenda. Y una arca que se llama la ofrenda del Señor, la gente rica echaba mucho dinero y la pobrecita dice, 2 blancas tengo, y dice, a los 12 a los días, Señor. Se quedó más pobre. Era pobre en la carne y se quedó pobre también. Y entonces lo diga al Señor. Pero el que le da al pobre le presta a Dios. Y anda que la paga que tiene Dios. Mira, los otros días vi a un pobre. Y tenía 20 euros en mi cartera. Y me dice el Señor, dáselo. Digo, vaya, 20 euros, Señor, 5, ¿no? Dale 20 euros. Y digo, no me has dejado ya sin cartera, ¿eh? No. Señor, me debe 20 euros. Y al rato voy, y a los 2 días me encuentro 20 euros. Y digo, Señor, bueno. Lo que yo le he dado al Señor me lo ha multiplicado por millones de cosas. Os lo digo de corazón. Yo no sé cómo ha hecho, pero todo lo que yo le he dado al Señor me lo ha pagado ya con veces. No ha habido nada que yo no haya hecho por Dios que Dios no me vaya a dar. ¿Cómo lo ha hecho el Señor? A veces he dicho, Señor, me has cambiado la tortilla. El que le da al pobre le presta a Dios. Cuando se ha reunido para Dios, no te va a ir bien nada. Y lo he dicho porque creo que te voy a hacer bien. Si no, no lo digo. Porque la Biblia enseña que lo que haga tu izquierda no se para la derecha. Pero como ha entrado el mensaje y sabe el Señor que lo he dicho porque Él me lo ha pagado, pues lo digo. Había una mujer que tenía una torta de harina y lo único que tenía para vivir. Y vino Elías y le dijo, házmela para mí, se la dio. Se quedó más pobre, lo que tenía se lo dio al Señor. Pero dice que nunca le faltó la harina ni el aceite en su casa. Y es que porque tú te quedas pobre, ¿qué te va a pasar? Te voy a decir una cosa, la envidia del mundo es un hijo de Dios. Hay un pasaje de la Biblia que me viene a la mente que dice, porque yo metí la mano y te lavé en tu sangre y te puse bonita y te limpié y te lavé. Y se fue con otra gente. Cuando ya no tengan nada que dar, entonces verdaderamente serás pobre. Dependerás de Dios. Y lo bueno es depender de Dios. Porque cuando aquella mujer se gastó todo el dinero, el médico ya no tenía nada, se quedó pobre. Entonces fue en busca del Señor y dice, si yo tocara el manto de Jesús seré sana. Y dice que ya no tenía para más médicos. Es que hay que depender de Dios, hermano. Y dice que tocó el manto de Cristo Jesús porque no pudo ni tocarlo por la multitud. Y dice, y fue sana del flujo de sangre. Se cortó el flujo de sangre que tenía. Hay que ir cada día siendo más pobres en la carne, hermano.
que nos digan los de nuestra casa son los que mejor lo tienen que decir. Oye, que mamá está cambiando. Como ha dicho la hermana, tu hijo te lo dice, va por buen camino, hermana. Oye, que estás cambiando, que ya no te veo que te peleas con mi padre, que ya te has quedado pobre en tu manera de hablar. Es que ya no tiene esa lengua que tenía antes. Si se enteraba hasta los municipales. Yo estoy viviendo en un pueblo y cuando pasa algo se enteran los municipales y todo. De la gente. Lo dicen todo. Cuando me compré mi coche me decían, pues vaya coche que se ha comprado Respetla. Se enteraban todo. Y lo hablan todo, Paco. En los pueblos buenos son así. Ya no se escuchan las peleas, ni las maldiciones, ni los platos rotos. Estos se han quedado ya sin palabras. Y con este texto termino. Como no está el lector, con esto de la aceituna, hijo. Aquí vamos a ver, vamos a hacer aquí un texto que es muy bonito. Y ya acabamos. Félix, ponte de pie y coge el teléfono y me vas a leer Proverbios 13, versículo 7. Proverbios 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Yo creo que esto merece un fuerte aplauso. Ha sido la palabra, hermanos. Hay quien pretende ser rico y es pobre, y hay quien es pobre, ¿no? Y es rico, ¿no? Cali. A quedarnos pobres en la carne, hermano. Y para nosotros será el reino.